Bienvenido a Contigo Perú. Bueno, debo mencionar de que el presidente Castillo lideró una huelga el año 2017 que fue una de las huelgas más exitosas que tuvo el magisterio aquí a nivel nacional, de los cuales se lograron algunas reivindicaciones importantes y sobre todo se pudo en alguna medida arrinconar a la dirigencia antigua, que ya no respondía a los intereses del magisterio y que más bien se había aliado en alguna medida a los gobiernos de turno. Entonces, esa era la figura de Castillo en 2017. Ese año el profesor Pedro Castillo me visitó en Huancayo, a mi domicilio. Ahí fue el primer contacto, bueno, tuvimos algunas conversaciones, no hablamos específicamente de un tema político. Para el año 2020, que ya empieza el proceso electoral para este 2021, Pedro Castillo se comunica conmigo y él me manifiesta su deseo de ser congresista de la República por el departamento de Cajamarca, que es el departamento de donde él ha nacido, ha trabajado, es su tierra natal. Entonces, yo le dije a Pedro de que yo estaba esperando un fallo casacional en el tema de la sentencia y que si eso salía bien, ¿no? Según mi interpretación, que me acompañara él en la fórmula presidencial como vicepresidente. Entonces él dijo excelente, y a la vez el vicepresidente puede postular al Congreso. Le dije, a la vez podrías postular por Cajamarca o si deseas también por Lima, porque de todas maneras tu fama es nacional, has hecho un piso nacional con la huelga. Entonces los maestros te apoyarían igual en Cajamarca, igual te apoyarían en Lima. Así que sería una fórmula muy interesante. Ahora, si es que la pretensión casacional sale denegada como que fue así, entonces tú tendrías que asumir la candidatura a la presidencia, porque estarías propuesto para fórmula igual. Entonces irías a la presidencia de la República y nosotros tendríamos que movilizar todo el partido, pero a la vez, como tienes una base social que es el magisterio, que no es todo el magisterio, pues una buena parte, eso va a generar un efecto de multiplicación inmediata. Por tanto, era un candidato que no venía solo, un candidato que no tenía, hasta ese momento pasaba desapercibido por investigaciones, ya sean de corrupción, de terrorismo, de nada, estaba limpio judicialmente, muy importante en estas persecuciones y campañas del Lawfare. Entonces, y además pues de que iba a estar sostenido por el partido, que ya tenía una organización que no era tan incipiente, pero tampoco muy desarrollada. Entonces teníamos la legalidad para postular, así que no había ningún problema. Y entonces es así como se decide la candidatura. No salió el fallo casacional a favor, entonces le dijimos que él postulara, pidió 3 días para pensarlo y aceptó la postulación. Entonces ya teníamos candidato, teníamos programa, teníamos partido, teníamos también un interés de movilización, ya habíamos llegado a la capital, nos habíamos establecido, y lo que quedaba era pues simplemente hacer el trabajo proselitista, y como había pandemia, las redes se activaron, y salió una ley en el Perú también donde la campaña, ya nadie puede contratar una propaganda política así por así, el que tiene más plata antes contrataba más, sino el Estado puso un tope, una valla, y solamente el Estado podía regular esa propaganda para todos. Entonces eso niveló el piso en gran medida. Pero el factor más importante que determinó eso, como lo dije, fue el tema del COVID, ¿no? Donde el Perú fue brutalmente atacado por esta pandemia. Entonces, esas son las circunstancias, ¿no? Y cuando el presidente ahora, Castillo, empieza la campaña, le decimos que él tiene que ir a las zonas donde no van a ir los candidatos de derecha. Y en ese momento le dijimos, tienes que ir al Brain. Él tenía temor de ir al Brain en alguna medida, pero finalmente fue y lo recibieron los agricultores cocaleros y todo esto, y ahí empieza pues realmente el despegue, porque antes de ir al Brain él fue por el norte, y en el norte la campaña fue desastrosísima. Es como cuando Almagro regresó de Chile y viene con la vestimenta rota, por eso dicen los rotos a los chilenos, viene sin encontrar nada, así vino Castillo desmoralizado. Yo le dije, el norte es así, y Lima también, pero vas a ver que el sur no es así.
Solo animamos para que vaya al Brain. Después del Brain, entonces comienza ya un despegue, ¿no? Y comienza a desplazar a Verónica Mendoza y comienza a desplazar a Johnny Lescano, que también estaba fuerte por esos sectores. El factor también que ayudó fue que Verónica Mendoza se va hacia el centro, es decir, renuncia al cambio de la Constitución y a la Asamblea Constituyente, renuncia a la reforma tributaria, renuncia en alguna medida a la renegociación de los contratos y renuncia a la nacionalización de los recursos naturales. Entonces, cuando vemos que se va al centro nuestro competidor cercano a la izquierda, nosotros optamos por radicalizarnos y es por eso que mandamos el mensaje de que nosotros seremos una estructura marxista-leninista, como se dijo, mariateguista. Y entonces, como las masas no aceptan las cosas a medias tintas, pues opta ya por el más decidido, el que está prácticamente convencido de la tarea, y fue como Pedro Castillo fue cogiendo cuerpo también por el trabajo partidario. Y finalmente, Verónica comete otro error, donde con Evo Morales, con el compañero Evo, hace una transmisión por vía Zoom y un conversatorio para todo el sur del Perú. Entonces yo comencé a mandar los mensajes donde dije que no era necesario que Pedro Castillo hable con Evo Morales como Verónica Mendoza, porque el Evo es él. Entonces comenzamos a marcar la pauta y comenzó pues un despegue que ya no paró hasta los resultados finales. Saber en los comentarios que gustosamente los leeré. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita para brindar los detalles sobre estos sucesos que continúan en el país. Recuerda que debes utilizar mascarilla y estar en sitios ventilados. Cuídate mucho, chao, chao.